Qué bueno verlos hoy. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la cruz. Si bien ya me traje la cruz acá. Para muchas personas, la cruz puede significar muchas cosas. Eh, hay muchas personas que pueden utilizar la cruz para muchas cosas buenas o para cosas malas también. Eh, Y hemos tenido tal vez algunos pensamientos, conceptos equivocados. Y la palabra de Dios nos habla claramente acerca de lo que el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros. Entonces, hay muchas personas que la traen hasta colgada en una cadena, ¿verdad? Ahí la tienen como amuleto, no sé quién sabe para qué la traen ahí, pero la traen, ¿no? O la tienen colgada en un rosario en el espejo del carro, o la traen en un pulso, no sé, ¿verdad? En aretes, se las traen. Pero a veces ignoramos el significado de lo que es la cruz. Y lo que nosotros debemos de entender es de que el misterio de la cruz, desde antes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ya se venía hablando acerca de esa cruz, de ese sacrificio. Y muchas personas estaban interesadas en saber, en descubrir. La palabra de Dios dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. ¿Y en dónde? En la cruz. Entonces, la cruz, para muchas personas, dice la palabra de Dios que para los gentiles es locura, porque la mayoría de nosotros que no somos judíos, poder entender el misterio de la cruz no es tan fácil, porque tal vez nosotros no somos de esa cultura judía y es un poquito complicado por entender lo que Dios quiere transmitirnos a través del mensaje de la cruz. Pero cuando Cristo viene a nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón para que Él entre, entonces tenemos nosotros la posibilidad de poder conocer al Señor a través de las Escrituras y poder comprender qué es lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, lo primero que a nosotros nos invitan a hacer es a recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y las personas que vienen a Jesús vienen con un pensamiento de pedir perdón. Vienen a pedir perdón, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues ya pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó. Pero el problema no es solamente pedir perdón, sino que el problema es de que piden perdón, pero no se arrepienten. Esas son dos cosas muy, muy distintas. El arrepentimiento es muy distinto a solamente pedir perdón. Porque no es lo mismo a que si yo le he fallado a mi hermano y yo le diga, oye, ¿sabes qué? Perdóname. Pero no es lo mismo que yo le diga, perdóname por lo que te hice de esta manera. Específicamente, ¿qué es la cosa que yo hice? Y arrepentirse significa perdóname por lo que te hice, pero no lo vuelvo a hacer. Y no volverlo a hacer. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, pedimos perdón, Él nos perdona, pero ahora está en nosotros en no volver a repetir lo mismo, en no volver a hacer lo mismo. Y entonces la gente tiene remordimiento, ¿verdad? Porque se sienten mal, porque pecaron, porque están mal delante de Dios. Y cuando se les habla del Evangelio, se les habla acerca de Jesús, sí, sienten ese remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio completamente de dirección. Si yo voy en esta dirección, ¿verdad? Caminando, y yo estoy mal, es cambiar completamente hacia el otro lado, al lado opuesto. Si yo estaba haciendo las cosas mal, ahora me volteo hacia el otro lado, ¿verdad? Para cambiar mi estilo de vida.
Pero la gente quiere seguir caminando acá con remordimiento, piden perdón, pero otra vez a cada rato están pidiendo perdón. Porque vuelven a caer otra vez en lo mismo, otra vez en lo mismo, y se vuelve un ciclo repetitivo. Y la gente lo que anda buscando solamente es un alivio personal, ¿verdad? Vienen el domingo a la iglesia, van el domingo a misa, pero no se quieren arrepentir. No hay una disponibilidad de cambiar. Dice, sí, yo reconozco que he fallado, reconozco que estoy mal, reconozco que necesito a Dios, pero no quiero cambiar. Y ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 1. Vamos a leerlo juntos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Y vamos a ver el 6 de una vez. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el misterio de la cruz es que nosotros es que éramos, por naturaleza, éramos hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que todas las demás personas que están en el mundo, que no conocen al Señor. Y estábamos como muertos. Entonces Jesús, a través del sacrificio que Él ofrece en la cruz, nos dio ¿qué? Nos dio vida. Estábamos como muertos, pero nos dio vida. Entonces, imagínense a una persona que está muerta, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Ya se quedó ahí dormidita, ¿no? Entonces, nosotros por nuestros propios medios, si estamos fuera del Señor, no nos podemos salvar. Estamos completamente muertos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Es un muerto que no puede levantarse. ¿Tampoco un muerto tiene hambre? No, está muerto. Un muerto puede levantar la mano y decir, ayúdenme, tengo calor en esta caja, sáquenme, ¿no? ¿Verdad? Está muerto. No hay ninguna necesidad, no hay nada por la que pueda clamar. Pero ¿qué es lo que Dios hace? El Señor nos dio vida para que nosotros podamos venir a Él y podamos reconocer nuestra necesidad de Él. Nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de venir delante del Señor, y es necesario que nosotros debemos de arrepentirnos, cambiar de dirección completamente, porque lo que Dios quiere es que nosotros regresemos al diseño original de Dios para nuestras vidas, como verdaderamente Dios, con el propósito que Dios nos creó. Eso es lo que Él quiere volver a rehacer en nosotros cuando nos está ofreciendo la vida eterna, nos está ofreciendo el rehacernos y hacernos de nuevo el diseño original conforme Él hizo la creación. Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, se nos ha enseñado, los que somos de la vieja escuela, ¿verdad?, que aquí es el altar, ¿sí o no? Nos han enseñado que aquí es el altar. Entonces, el detalle es de que dicen, el altar está abierto, o decimos, el altar está abierto, pase. Si usted necesita oración, si usted necesita recibir a Jesús en su corazón, si usted necesita arrepentirse de algo, el altar está abierto. Y toda la gente pasa, ¿verdad? Y domingo tras domingo, en muchas iglesias que son grandes, pasan de 50, de 100. Pero la cosa es de que nosotros tenemos que aprender a pasar del altar a la cruz.
Porque en el altar nosotros venimos y nos arrepentimos, ¿verdad? Pero en la cruz tenemos que morir. Y ahí es donde ya no nos gusta. Porque es fácil. Yo pequé, se hace el llamado al arrepentimiento, vengo, creo en el Señor porque necesito su perdón, pero el siguiente paso, yo no me puedo regresar a la casa solamente con eso. Yo tengo que estar dispuesto a morir. Tengo que venir a la cruz. Tengo que estar dispuesto a morir a mis deseos. Tengo que estar dispuesto a morir a lo que la carne quiere. Tengo que estar dispuesto a morir a muchas cosas que mi carne está viciada. Miren, hermanos, por naturaleza nosotros ya somos pecadores. Ya nacemos con eso. A un niño, si usted lo cría solamente y le da de comer, pero no le da educación, ¿cómo se criaría ese niño? Malcriado, ¿verdad? Así le decimos a un niño que hace lo que quiere. Le decimos que es un niño malcriado, solamente le dieron de comer, pero no le educaron. Ahora, le pregunto yo, si un niño es inocente, ¿por qué se porta mal? Porque ya hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y naturalmente actuamos como animalitos. Porque ya el pecado entró, y como el pecado entró al ser humano, también dice que entró la muerte. Eso es así lo podemos ilustrar. No hay otra mejor manera de ilustrarlo. No eduques a tu hijo y a ver qué pasa. No, es que mi hijo es de casa, ¿verdad? Además le falta su aureola para que es un santo. Pero no, hay una naturaleza pecaminosa en él y él también tiene la necesidad de arrepentirse en algún momento, cuando tenga conciencia de eso. ¿Verdad? Porque los niños no entienden ciertas cosas, pero hay una naturaleza de pecado que ya viene con ellos. Entonces, en el altar reconoces, ¿verdad?, que estás mal, pero en la cruz tienes que morir. Todas tus ideas y todos tus sentimientos tienen que morir. Porque somos tan almáticos que nos tenemos tanta compasión. Ay, no, ¿cómo voy a morir yo a esto? ¿Verdad? Si mi carne me necesita. Ay, no, es que yo no puedo dejar eso porque es lo que a mí me gusta. Y entonces nos damos demasiada misericordia a nosotros mismos. Y nos damos el permiso para seguir pecando y seguir haciendo lo que queremos hacer. Todos nuestros sentimientos, ¿cuántos de ustedes tienen sentimientos? Pero hay sentimientos que no vienen de parte de Dios. Y esos sentimientos los tenemos que llevar a la cruz, tenemos que morir. Si yo muero en la cruz, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Él va a abrir la puerta y tú vas a poder entrar y te vas a poder sentar con Él a la mesa y vas a poder cenar con Él y Él cenará contigo. Pero tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 25, el verso 17 al 22. Dios le dio el diseño a Moisés de cómo iba a ser el tabernáculo y de todas las cosas que iban a estar ahí. Y le pidió que hiciera un arca, y el arca llevaba una parte especial que está en el verso 17. Ahorita lo vamos a ver. Si quieren me puedes poner la imagen, ahorita lo vamos a ilustrarlo. Dice, vamos a leerlo juntos. Dice, y harás un propiciatorio. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura
de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Ahí qué iba a hacer Dios? Le iba a hablar al sacerdote. Miren, ahí tenemos una ilustración. El propiciatorio es esta parte de acá, la tapa. Esa tapa del arca, que era en una sola pieza con los 2 querubines de oro. Y venía el sacerdote y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. ¿Sí? Y ahí cuando él rociaba la sangre, intercedía por el pueblo para que el pueblo fuera perdonado una vez al año. Una vez al año. Y pedía por la misericordia de Dios, para que Dios no destruyera al pueblo. Tenía que derramarse sangre, que fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él hace el último sacrificio, ya no sacrificamos animales. Ahora Jesús viene a hacer el último sacrificio y su sangre es derramada sobre el propiciatorio, donde ahora a través de esa sangre nosotros alcanzamos misericordia delante de Dios. Amén. ¿Por ahí vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Comprende o no comprende? ¿Está bien? Entonces, viene el sacerdote y se para ahí, ¿verdad? Ahora miren, David era un hombre de los mejores pecadorazos que había. Porque nadie habla de eso. Oh, no, David conforme al corazón de Dios. Pero era un súper pecadoracísimo. En una ocasión le dice Saúl, como ya le habían prometido que si él mataba al gigante, le iban a dar a una de sus hijas, pero Saúl no quería que fuera su yerno. Dice que va a tener esto como yerno. Y que le da a la hija que le había prometido por haber matado a Goliat, se la da a otro. Pero entonces Saúl se entera que Mical, su otra hija, se había enamorado de David. Y dice, bueno, lo que voy a hacer ahora es de que le voy a decir a David que ahí está mi hija Mical, para que no se ponga chiviado, para que no chivie, porque pues hay que darle una hija para la recompensa por el Goliat. Y le da a Mical, pero dice, mira, te voy a dar a mi hija Mical, no me tienes que dar dote, porque se acostumbraba a dar una dote. Dice, no me vas a dar dote, pero lo único que vas a hacer es de que me vas a traer 100 prepucios de los filisteos. Ese va a ser tu dote. Pues ¿sabes qué es lo que él quería? Él quería que David muriera en la batalla. Dice, lo mando con los filisteos, ahí le damos, y me deshago de él, fácil. Y este bandido se va con los filisteos. ¿Y qué creen que hizo? No le trajo 100, le trajo 200. Era un sanguinario. 200 le trae. Ahí está. Se los tira ahí. No le quedó de otra más que darle a la hija. Era un asesino en serie. Imagínense que le cantaban las mujeres. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ese nada más le decían guerra y se encendía. Estoy listo para la guerra.
Era un hombre de guerra, atrevido, intrépido, y cometía muchos pecados. Pero vaya conmigo al Salmo 51. Vaya conmigo al Salmo 51. David peca contra Urías, le quita a su esposa, manda a matar a Urías y escribe esto. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo de alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. ¡Wow! Porque él sabía que era un homicidio. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, David, fíjense que dice al principio: ten misericordia, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu ¿qué? ¿Qué es lo que había aquí? ¿Qué es lo que se encontraba aquí en el propiciatorio? La misericordia de Dios. ¿Sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él sabía entrar ahí, en lo íntimo. Él conocía la misericordia de Dios. Él sabía que si podía llegar ahí, el Señor lo iba a perdonar. Él lo sabía. Y dijo, es mejor caer, que yo caiga en manos de Dios que de mis enemigos, porque mis enemigos no van a tener misericordia de mí, pero Dios puede tener misericordia de mí. Entonces, el misterio de la cruz es que cuando nosotros venimos, no solamente estamos viendo una cruz ahí simbólica, sino lo que se encuentra aquí representado, ¿qué es? ¿Qué está representado aquí? El propiciatorio, donde fue derramada la sangre de Cristo. Y en la cruz es donde nosotros encontramos misericordia. Si nosotros hemos pecado delante del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar al altar, donde pedimos perdón, donde lloramos, donde nuestra conciencia nos acusa. Tenemos que pasar de ahí al siguiente nivel de entender la misericordia de Dios. Porque si la misericordia de Dios no es derramada sobre nosotros, que no estamos dispuestos a morir,
nunca vamos a cambiar. Si tú no estás dispuesto a morir, si no estás dispuesto a entregar tu vida, porque miren, ¿qué es lo que pasaba? Solamente el sacerdote podía entrar ahí. Si una persona común entraba al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Se moría. Pero Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Dice que el velo del templo, ¿qué? Se rasgó. Quiere decir que lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que es donde entraba el sacerdote, ese velo se rasgó. Para que tú y yo pudiéramos entrar ahí, a la presencia de Dios. Y la cruz se convierte en el propiciatorio donde es derramada la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto le ponen un aplauso al Señor por eso? Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 3, el verso 25. Vamos al 24 para que podamos entender un poco. Romanos 3, 24 y 25. ¿Lo tiene? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! Está impresionante. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo ofrece como propiciación. Tuvo que haber un intercambio para que nosotros pudiéramos, la misericordia de Dios fuera derramada sobre nosotros. Tuvo que haber un intercambio. Alguien tenía que haber pagado el precio. Y Jesús pagó ese precio por nosotros. Para que ahora nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ser justificados por su gracia gratuitamente. No tenemos que hacer otra cosa más que creer, pero arrepentirnos de veras. Miren, lamentablemente cuando nosotros le hablamos a la gente acerca de Jesús, ellos piensan que es fácil llegar acá. Pero si tú no tienes fe, no puedes llegar aquí. La única manera de llegar acá es con fe. Que tú puedas creer en lo que Jesús ha hecho por ti. Que tú puedas visualizar, que se abran los ojos de tu entendimiento para saber lo que Jesús ha hecho por ti aquí. Es la única manera que nosotros podemos presentarnos delante de Dios, a través de Jesús. Amén. Entonces, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Lo exhibió. Lo que antes era privado en el lugar santísimo, ahora Dios lo pone públicamente. La misericordia de Dios se extiende a todo el mundo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, el verso 5 en adelante. Dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para que el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto,
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, o sea, diciendo, ese pero es como aparte, ¿verdad? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros venimos? Porque nuestra conciencia nos acusa y dice, he pecado delante del Señor. Estoy consciente de que yo he pecado. Y vengo con mi conciencia llena de todo lo que yo hice. Pero yo vengo aquí al altar y yo me ofrezco delante del Señor. Pero tengo que tener el entendimiento y la revelación de lo que sucedió aquí. Porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo vengo a la cruz y Jesús me es revelado como el propiciatorio para que su misericordia sea derramada sobre mi vida, Él se encarga de borrar esa conciencia de pecado. Y me hace estar libre. Él saca de mi mente toda esa conciencia de todo lo malo que yo he hecho. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, por su misericordia. Solamente por su misericordia es que Él saca de nuestra conciencia esos pensamientos que nos acusaban. Amén. Aleluya. Ahora, el reino de Dios es un gobierno, no es una religión. Cuando nosotros venimos delante del Señor y creemos en Él y nos sometemos a su voluntad y Dios derrama su misericordia y su perdón sobre nosotros, nosotros tenemos que aprender y estar dispuestos a caminar en un nuevo orden. En un nuevo orden de vida. Porque no podemos seguir viviendo como nosotros estábamos viviendo. O sea, yo no puedo salir de acá y decir, no, pues me voy a la cantina a echar unas chelas porque tengo sed. No, ya no. Eso ya quedó atrás. Y esa es la vida que quedó atrás. Porque si nosotros volvemos a pecar deliberadamente, y decimos, al cabo ya, Dios me perdona, yo voy y Dios me perdona de nuevo. Pero dice la Biblia que no podemos volver a crucificar de nuevo a Jesús. Por lo mismo. Él solamente hizo un solo sacrificio. No podemos estar sacrificando de nuevo a Jesús, ya no se puede. Lo único que nosotros tenemos que entender es de que cuando venimos a la cruz tenemos que estar dispuestos a morir. Pero la pregunta del millón es, ¿cuántos quieren morir? Vaya conmigo a Mateo 16:24. ¿Qué dice? Leemos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que pierda su vida
por causa de mí, la hallarán. Si quieres venir a seguir al Señor, tienes que tomar tu cruz. Y la cruz no es decir, me voy a cargar una cruz y voy a caminar con una cruz. No. La cruz puede ser tu debilidad. La cruz puede ser tu pasado. La cruz puede ser los enemigos de tu carne. Tienes que caminar con eso en pos del Señor. Tú no puedes solo con eso. Tú no puedes caminar solo con eso. Si quieres seguir al Señor, tienes con todo y eso, tienes que decir, Señor, ayúdame con esto. Si tú vienes con una debilidad del mundo al Señor, déjame decirte que todo el tiempo vas a luchar con eso. Eso no se va a ir. La tentación va a estar ahí latente. Va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que aprender a dominar eso, pero no por nosotros mismos, sino en la cruz. Tenemos que morir a eso, todos los días. En otra parte de los evangelios dice, tome su cruz cada día y sigan. No es nada más los domingos que voy a agarrar mi cruz y digo, voy a la iglesia. No, es cada día. Es todos los días. Yo tengo un amigo, pastor, pero él vino de las drogas y él tardó mucho tiempo. Lo llevaron a centros de rehabilitación de los más prestigiosos del mundo y no lo pudieron ayudar. Hasta que Cristo vino a su vida y él pudo romper con eso. Pero él me decía, ¿sabes, Isaí, que yo todos los días tengo que estar orando? Porque si yo no oro, no hay un día que el diablo venga y me diga, métete droga, nadie te va a ver, nadie te va a ver, nadie te está viendo, nadie se va a dar cuenta. Métete droga. Y ahí está el acusador. Porque el diablo va a estar acá. Hazlo. Pasa nada. Mira, no te has muerto. Disfruta la vida. Para eso es la vida. Te vas a morir, no te vas a llevar nada. Y te empieza a meter cosas. Dice, tengo que orar para poder vencer. Entonces, tomar tu cruz es estar dispuesto a morir cada día. Cada día decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Déjame decirte que si tú no oras y tú no clamas a Dios por esa debilidad que tú tienes, no vas a poder vencer. Y es fácil poder leer la palabra donde dice que somos más que vencedores en Cristo. Pero una persona que no ha aprendido a morir, no es una persona que es vencedora. Una persona que vence es que todo el tiempo tiene una batalla. Y la gana. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? Por su misericordia. ¿Cómo? Viniendo a la cruz a morir cada día. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos verdaderamente a morir? Ese es el reto. Pasar de tener mi conciencia, remordimiento, necesito que Dios me perdone, necesito limpiar mi conciencia, pero ¿estamos dispuestos a morir? Porque el Señor murió una vez y para siempre. Él no puede estar muriendo a cada rato por nuestros pecados. Él ya murió una vez y ya estuvo. Pero es cuestión de que nosotros lo podamos entender. Miren, lo que significa la cruz es un misterio que solamente Dios, el Espíritu Santo, te lo puede revelar. Se te tiene que ser revelado en tu corazón. Yo te lo estoy explicando de manera bíblica, de dónde viene, cómo es que se ejecutó, cómo es que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ahora el Espíritu Santo te lo tiene que revelar a ti. Porque nosotros no podemos, el reino de Dios no es una religión. No estamos predicando una religión. Porque una religión lo que va a hacer es que te va a esclavizar con normas. ¿Acaso yo les he predicado de normas a ustedes? Quítate, ponte, si no haces esto te vas al infierno, y si no te pones serio y te condeno y te mando, te saco del infierno, te vuelvo a mandar y te saco y te vuelvo a mandar. No, ¿verdad?
No se trata de eso, es religión. Pero el reino de Dios es vida. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de morir a nuestros deseos. Porque ahí va a estar, mientras estemos en esta carne, dijo Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él tenía debilidades también. Y fue uno de los apóstoles que más plantó iglesias y que ganó muchas almas. Y dijo, yo no quiero ser heraldo para otros y luego que a final de cuentas yo me pierda. Yo no quiero ser el premio, el trofeo de otros y al final de cuentas yo me pierda. Eso ya no es ganancia. Él reconocía su necesidad de Cristo y cada día tenía que morir al Señor. Jesús fue tentado como tú y yo, pero la diferencia es que Jesús no pecó. Pero la tentación le llegó fuerte, de una manera fuerte. Pero él no cayó. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por completo al Señor. No de manera religiosa, sino de una manera con entendimiento de que ahora sabemos qué es lo que sucedió ahí. En el propiciatorio se derramaba la sangre una vez al año de animales, pero Cristo fue ofrecido como propiciatorio una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. A nosotros ahora tenemos que depender de Él. Cuando la Biblia dice que no debemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, es que tenemos que aprender a morir ahí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Se acuerdan cuando cantamos en los bautismos? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, ya decidimos, no podemos volver atrás. Dice el Señor, si volvemos atrás, no agradará a mi alma. Nosotros tenemos que, ya estamos aquí. De aquí hasta que Cristo venga nos muramos, una de dos. Si nosotros aprendemos a morir a las cosas terrenales, vamos a poder disfrutar toda la vida eterna, para siempre con el Señor. Lo terrenal es momentáneo, es pasajero. Nuestra vida es pasajera. Nuestra vida es corta. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como neblina, que en la mañana la ves ahí la neblina, pero sale el sol, desaparece. ¡Wow! Así se va. Y por un momento de tentación que se diste, te perdiste toda la eternidad. Es mejor que nosotros sacrifiquemos por un momento, ¿verdad?, nuestras debilidades para poder participar de una vida eterna con el Señor. Pero cuando nosotros descubrimos lo que hay ahí, vamos a poder aprender a vivir en la misericordia de Dios. Vamos a poder aprender a vivir con Él. Y va a ser más difícil que tú puedas ceder al mundo.